Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco Radio. Porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Así que, Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, como cada jueves, feliz de estar en tu emisora. Bueno, todos tenemos en mayor o menor grado un sentido de justicia, ¿verdad? Podemos ser muy injustos y de hecho todos lo somos, pero en mayor o menor medida detestamos la injusticia. Todos hemos oído acerca de violadores, por ejemplo, sobre todo los que son pedófilos, que tienen que ser encarcelados aislados, porque de otro modo, si los ponen juntos, a unos narcotraficantes y asesinos los repudian y van a torturarlos y matarlos, considerándolos peores que ellos. Muchos delincuentes tienen hasta una línea que dicen esto es lo que es tolerable y esto es lo que no, que tienen su propia moral, como realmente la tenemos todos. Si somos honestos, todos hemos deseado alguna vez venganza, ya sea del bully de la escuela, de alguien que se aprovechó de nosotros, de aquel socio que nos robó, del cónyuge que nos traicionó. Todos hemos deseado que otros reciban un poco de su propia medicina. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Y el tema de hoy lo he llamado La libertad del perdón. No quise hacerlo largo, pero quiero decir la libertad que nos da el perdón, la libertad que otorga el perdón, tanto el perdón que recibimos como el perdón que damos. Hace un par de semanas presenté aquí un mensaje en esta misma emisora que se llamó La paz de la santidad. Y estaba citando el Salmo 32, versos 1 y 2, que dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Luego dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Básicamente, estamos hablando de cuál es la bendición de ser libres, de ser perdonados, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión, el que pasó la línea, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando no llegamos a la estatura de lo que Dios nos pide, fue cubierto, fue tapado, fue eliminado. La palabra dice que Dios toma nuestro pecado y lo arroja al fondo del mar y decide olvidar. Y luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La iniquidad tiene que ver con la mente malvada, con la mente maliciosa. Entonces, básicamente está hablando de las tres formas posibles de pecados: transgresiones, pecados y iniquidad. Obviamente pecado abarca todo, pero el salmista acá es más específico. Y luego agrega, en cuyo espíritu no hay engaño. A mí me encanta cuando dice, bienaventurado el que ha sido cubierto su pecado. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, Romanos 5:20, sobreabundó la gracia. Donde abundó pecado, sobreabundó la gracia. Cuando invitas a Cristo a tu vida, su gracia es mayor que el pecado. Ahora, el problema que realmente tenemos los seres humanos, creo yo, es que desconocemos la dimensión del perdón que hemos recibido. Si tú y yo estuviéramos conscientes de todo lo que nos ha sido limpiado, de todo lo que Dios ha ignorado, de todo lo que ha decidido apartar sus ojos, de lo que nos ha librado, estaríamos constantemente, día y noche, dándole gloria a Dios. El tema es que ignoramos de qué fuimos perdonados. Cuando un criminal o cuando una persona es perdonada, cuando un enfermo es sanado, cuando una deuda es pagada, sabemos exactamente cuánto es. Pero cuando no es así, quizás subestimamos lo que Dios hizo por nosotros. Además, de hecho, nosotros ignoramos de cuánto hemos sido perdonados, de cuánto hemos sido perdonados, porque inconscientemente ignoramos todo lo que hemos pecado. Todos nos creemos mejores de los que somos y todos asumiríamos que hemos pecado menos que lo que realmente hemos pecado. Y entonces no calculamos cómo hemos sido librados también de las consecuencias de esos pecados. O sea, es un perdón que no conocemos la dimensión, porque no sabemos cuánto nos ha perdonado Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente todo lo que hemos pecado, no lo tenemos claro, creemos que es menos. Y además, no sabemos que la consecuencia, la paga del pecado es muerte y que es vida eterna sin Dios, no vida eterna, pero vida sin Jesús, es desgracia eterna. Y entonces, como no tenemos esas tres dimensiones,
ni cuánto hemos pecado, ni lo que nos ha sido perdonado, ni las consecuencias de eso completas, que son gigantescas. Entonces no estamos tan agradecidos, nos sentimos bien, nos sentimos que no somos tan malos, ¿verdad? Hemos sido mucho más pecadores de lo que imaginamos. Y recibir el perdón es muy poderoso. Yo te invito a que te pongas la mano en tu corazón y digas, Señor, recibo tu perdón, Jesús. Yo soy perdonado. Yo acepto tu perdón, Jesús. Yo soy perdonado porque si eres hijo de Dios, si has invitado a Jesús a tu vida, obviamente. Si no, no has sido perdonado y no lo tardes más en venir a Él. Colosenses 2:13 nos decía, también esto un poco repaso la semana pasada para entrar en el tema de hoy, dice, y a vosotros, es decir, a ti y a mí, pero está hablándole a los creyentes, y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿verdad? Os dio vida juntamente con Él. Eso me parece hermoso. Jesús dijo, Padre, yo quiero que estos que están aquí conmigo, a donde yo voy, ellos estén conmigo. Jesús está diciendo, nos da vida juntamente con Él. O sea, Dios nos dice, nos dio vida para que estemos con Él. Una vida junto a Él, perdonándonos todos los pecados. Luego dice, anulando el acta de los decretos. Ahí que está la lista, ¿ves? Decretos de acusaciones y acusaciones, tus pecados y los míos de todos los días de toda nuestra vida y de los que faltan en el futuro. Que dice que nos era contraria, Jesús la quitó de en medio y la clavó en la cruz, la clavó sobre su cuerpo. Entonces, cuando tú tratas de dimensionar, yo te invito a hacerlo, ese es un poco el mensaje de hoy, y yo estoy tratando de hacerlo conmigo también, tratar de dimensionar, no se trata de un sentimiento de culpa y empezar a buscar toda la lista de errores que hemos cometido, se trata de entender de qué gran deuda fuimos perdonados, hemos sido redimidos, o sea, hemos sido liberados cuando nuestra consecuencia natural era estar aprisionados, estar oprimidos, como una persona que está presa por una deuda y le dicen, va a estar encarcelado el resto de tu vida por una deuda. Y viene un buen samaritano y paga la deuda y la persona queda en libertad y dice, bueno, ya no debes nada. Imagínate la felicidad. Bueno, tú y yo hemos recibido algo mucho más grande que eso. Porque no es la deuda terrestre que nos libra de una prisión, es la deuda espiritual que nos libra de la prisión por siempre, en que nos da acceso a la presencia de Dios, que borró nuestros pecados, que nos hace santos, que nos hace coherederos de la gracia con Jesucristo, que nos hace apartados para Dios, que hace que tengamos un ángel al menos asignado por cada uno, que hace que estemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida y nuestros nombres labrados en la mano del Señor. Eso es lo que significa ser salvos, que el crédito que Jesús depositó sufriendo en la cruz sea aplicado a nosotros. El sufrimiento de Él es aplicado a nosotros. Somos lavados por la sangre de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, se taparon con higueras, pero las higueras no sirven, las hojas no servían. Jesús tuvo que darle pieles para taparse. ¿Y cómo les dio las pieles? El Señor tuvo que matar a un animal, a un cordero probablemente, para darle las pieles. ¿Por qué? Porque el pecado se paga con sangre. Jesús pagó por ese pecado, porque la sangre es la vida. ¿Ok? Entonces, Jesús nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades. Nos hizo una nueva creación. A veces yo pienso que el orgullo que nos impide perdonar a otros es el mismo que primero nos impide aceptar el perdón. Yo quiero hablarte de cómo perdonar a otros, pero primeramente quiero que entiendas que a veces lo que te dificulta que tú perdones a alguien es el hecho de que no te perdonas a ti mismo. He ministrado personas, he conocido jóvenes, mujeres, adultos, jóvenes, hombres, mayores, menores, donde hablamos de algún pecado grave y esta persona se ha arrepentido y se ha arrepentido y se ha vuelto a arrepentir. Y según la Biblia dice que, bueno, ya Dios ni siquiera sabe de qué le está hablando porque ya Dios decidió olvidar ese pecado. Y la persona sigue con esa carga. Es porque no recibimos el perdón. Así como nos cuesta perdonar a otros, nos cuesta aceptar ser perdonados. La gracia de Dios es tan difícil de entender, ¿verdad? Cuando Jesús dice en Juan 17, dice, de la manera que el Padre me ama a mí, a Jesús, y Jesús dice, yo los he amado a vosotros. O sea, que yo pensar que a mí Jesús me ame como el Padre lo ama a Él. Yo veo la Trinidad tan unida y que el amor que tienen entre ellos sea el amor que me tienen a mí. Me es difícil entenderlo. Si lo pudiera entender, sería fácil perdonar a otros, porque me sentiría completamente perdonado, completamente amado. Sería más fácil amar a otros. Cuando recibimos algo, es más fácil darlo. Es difícil dar lo que no hemos recibido.
Es difícil amar a otros si nuestra autoestima está en cero, si tenemos una identidad en las cosas materiales o en las opresiones o en los temores o en cualquier cosa que no sea en Jesús. Entonces es difícil poder amar, es difícil ser generosos con otros. Pero cuando recibimos de parte de Dios, somos capaces también de darlo. Entonces lo primero para aprender a perdonar es recibir el perdón de Dios. Te lo voy a decir así, no seas orgulloso, no seas orgullosa no recibiendo tu perdón. Te lo repito, no seas orgulloso no recibiendo tu perdón. Si tú vienes a Cristo, ¿ok? También hablamos de eso hace unas semanas atrás, hablamos del poder de la santidad y estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando si te arrepientes de corazón y tú vienes a Cristo, Él te lava, Él te limpia. La palabra dice que Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahora, el que viene a mí no significa el que hace un ritual, el que repite unas palabras o el que cree en Jesús y cree en otras cosas. No, no, el que deja todo para creer en Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, pero el que en Él crea de todo corazón no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ese es el regalo que nos da Jesús y tenemos que recibirlo primeramente. A lo mejor quieres perdonar a otro y dices, no, es que no me cuesta, no puedo permitir no puedo perdonar lo que me hicieron. Y te entiendo, porque hay cosas monstruosas. Ahora, cuando una persona ha sido víctima de un abuso, de una violación, de un abandono, de un robo, de una traición, es muy duro. Pero todo comienza cuando nosotros también nos permitimos ser perdonados. No que nos sintamos mejores, no que nos sintamos mejores que los demás. Bueno, no soy como ella, no soy como él. Él me dejó por otra, ella me dejó por otro, yo soy mejor que ellas. No, no me refiero a que tú seas mejor. Me refiero a que tú aceptes el amor de Cristo, que tú aceptes el perdón, de que todas tus otras fallas también y las cosas que tú piensas que produjeron esa separación y los errores que cometiste, tú puedes recibir, puedes traérselos a Dios y presentárselos solamente a Jesús y recibir el perdón que Él te da. Solamente cuando tú eres perdonado completamente puedes dar perdón. Si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a otra persona? Si tú sientes que no puedes. Hay gente que dice, no, sí, bueno, es que la otra persona es mejor que yo, pero no funciona así. No funciona así. Es difícil que tú perdones a alguien si no te has perdonado a ti mismo. Y en Mateo 18, 23 en adelante, hasta el 26, o más, 26, Jesús nos narra una parábola bien interesante. Vamos a disectarla un poco. Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos, está dándonos un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Esto no es una parábola real, esto no es una historia que ocurrió. Jesús no nos está narrando, hace un año atrás pasó esto. No, está diciendo un símil, una metáfora, ¿verdad? Él dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, Dios, ¿verdad?, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ok, ahora yo quiero que analicemos esto. Según los expertos, hay quienes dicen que un talento es 34 kilogramos, si son talentos de plata o talentos de oro. O sea, es una fortuna. Pero también hay quienes dicen, no. Un talento es el salario mínimo de un año. No es una fortuna, pero es un montón de dinero. Cuando vemos la parábola en Mateo 25, me parece, que está la parábola de los talentos, dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, que eran fortunas para que las manejaran, ¿verdad?, para que las administraran, según su capacidad. Entonces, si a una persona le entregó y se fue muchos años y vino a buscar el resultado de 5 talentos, es porque no era poco dinero. No le va a dar, le di $100 y vengo dentro de muchos años a ver qué has hecho con eso. No creo. Tiene que haber sido un monto relevante, un monto importante. Ahora, ya sea que son 34 kilos de un mineral como plata o oro, o que sea un año de salario mínimo, 10,000, estaríamos hablando de 10,000 años de salario mínimo. O sea, como veamos esto, es una fortuna inmensa, que sencillamente es impagable. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Empezó a hacer cuentas, le presentó uno que le debía 10,000 talentos. O sea, básicamente esta persona tenía que trabajar a salario mínimo porque no era una persona rica, por eso pidió el dinero. Una persona rica, no rica, esa persona iba a tener que trabajar y darle todo al Señor durante 10,000 años. Pero que yo sepa, nadie vive 10,000 años, ¿verdad? Entonces el mensaje es claro.
esta persona le fue presentada a una persona, al rey le fue presentada una persona que tiene una deuda impagable. Y eso nos hace ver, comparar con el pecado. Nuestra deuda, aunque tú te sientas que eres muy buena persona, que tú no has robado ni matado a nadie, es impagable. Lo que Jesús hizo por nosotros es impagable. Nadie lo puede pagar, ni con virtudes, ni haciendo caridad, ni, como dice Pablo, ni entregando mi cuerpo para que lo quemen, ni arrepintiéndome, ni flagelándome, ni caminando de rodillas entre piedras, ni sacrificándome. No puedes pagar tu pecado, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es digno de entrar al cielo. Solamente a quien Dios cubre, se ha cubierto su pecado bajo el pacto de la sangre que Él pagó, del pacto que Él hizo en la cruz. Al llevar sobre él tus pecados y los míos. Es como una gran deuda que él pagó. Entonces, bueno, en el cielo solamente entran los que están libres de deudas. Entonces, toda la humanidad tiene deudas, pero los que aceptan el pago que Dios hizo, esos quedan libres de deudas, pueden entrar. Es un club de los que no deben nada, pero no porque son eficientes manejando su finanza, porque todos deben, sino porque tienen la sabiduría y la convicción de que Dios existe y pagó por ellos para reconectarlos con ellos. Y pueden tener la humildad de necesitar un Salvador y también la humildad de reconocer que no pueden por sus propias fuerzas, que no es por sus propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Perdón. Entonces, cuando el rey le presentan, esta es la parábola que Jesús dice, ¿verdad? Cuando este rey le presenta a este que le debe 10,000 talentos, dice, como no pudo pagar, obviamente, dice, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Por lo menos una parte, ¿verdad? Venden a la mujer como esclava, venden a sus hijos como esclavos, venden todas las cosas que tengan, sean muchas o sean pocas, y con eso pagaremos, no sé, uno de los 10,000 talentos. Era la costumbre de la época, y la Biblia lo dice, que el que debe a otro es esclavo, el deudor es esclavo del acreedor, lo dice el libro de Proverbios en varias oportunidades. Entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira qué interesante. Él sabe que no puede pagarlo. 10,000 talentos, ten paciencia. Él está clamando por una misericordia porque él no puede pagarlo. Él no estaba diciendo, dame un plan de pago. Él estaba tratando de largar su vida. No me quites a mi familia, no me esclavices, Señor, no me vendas todo. Ten paciencia conmigo. Y así somos nosotros. Nosotros creemos que nuestra deuda no es tan grande. Nosotros, como dije antes, yo pienso que yo nunca he robado ni matado a nadie. Entonces, bueno, Dios me perdonó unos pecados, sí, es verdad. Pero bueno, tampoco fue tanto como fulano y como mengana, que esta está en esto y mira a él lo que hace, que él está en drogas y mira a él borracho y mira a este que fue infiel a la mujer. Yo no soy tan malo. Entonces, nos hace creer que nosotros podemos pagar esa deuda. Dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero 10,000 talentos no lo puede pagar nadie, no creo que ni hoy en día, ¿ok? Entonces, si son 34 kilos de oro cada uno, estamos hablando de millones, o sea, creo que ni Elon Musk o Jeff Bezos pueden pagar una deuda así. Entonces, es claro que el mensaje es la deuda impagable que tú y yo tenemos por nuestro pecado y que aunque creemos que podemos pagarla porque no es mucho y con sacrificio y con religión y dando limosna y ayudando aquí, sacrificándonos, es impagable. Por eso nuestro destino es ser esclavos, que es ser esclavos, nuestra familia, nuestras generaciones, y nos quitan todo. Entonces esta persona imploró y suplicó, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y entonces el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, qué interesante, porque, de nuevo, haciendo énfasis en este punto, yo no soy tan malo. Yo no soy, yo no he matado a nadie, yo sí merezco de mala oportunidad, yo no soy tan malo como aquel asesino, como aquel violador, como aquella mujer adúltera, cónchale, yo sí puedo, ¿verdad? Es como que en vez de tener 10,000 talentos, bueno, ya debe 10,000, pero yo debo 9,500, ¿verdad? Entonces, aquel debe 12,000, yo debo, todos estamos súper endeudados y nadie puede pagar esa deuda. Y a veces nuestro corazón nos engaña. Y a veces que decimos, y es muy común escuchar en el mundo, no, hay que escuchar al corazón, hay que seguir lo que el corazón te dice. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, cuando tú piensas que tú eres digno, que tú no necesitas un perdón de Jesús, que todos somos hijos de Dios, que todos somos iguales y que al final su misericordia va a prevalecer, es una falta de humildad tremenda y empieza porque no tienes ni idea
de cómo es tu pecado visto desde los cielos. Tu pecado es inmundo. Desde que estabas jovencito, adolescente, empezaron tus pecados. Y a la fecha hay toda una carga de inmundicia que Dios está dispuesta a pagar. Hay 10,000 talentos acumulados de deuda. Tú piensas que no, que debes unos $5,000 que vamos a hacer crédito con el banco, con la tarjeta lo vas pagando mínimo. No, es impagable la deuda. El corazón te engaña, porque el corazón es engañoso y perverso, y te hace pensar lo que se llama sesgos cognitivos, te hace pensar que tú eres mejor de lo que eres, y que no necesitas a nadie, y que tú puedes dominar tu vida, y que al final, pues, puedes ir adelante, y que tú vas a poder pagar. Pero Dios está diciendo, Jesús está enseñando, que cuando lleguemos al reino de los cielos, cuando se acabe este tiempo, esa deuda va a estar allí pendiente. Pero eso le dice... El señor de aquel siervo, el rey, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, son tres cosas juntas. Primero tuvo misericordia, luego lo soltó y luego le perdonó la deuda. Movido de misericordia, suelto y perdono. Yo creo que esa es exactamente la fórmula para nosotros poder perdonar a otras personas. Hay gente que hace poco hablaba con una persona que estaba coachando y saltó un tema muy personal, aunque era un coaching de negocios. Está sacándose un tema personal de una relación con su madre muy, muy difícil, muy fuerte, por muchos maltratos. Y empezamos a ver que también su mamá había sufrido mucho. Y entonces la persona fue movida a misericordia. A veces tenemos rabia contra nuestros padres porque nos maltrataron, hasta que entendemos que también ellos fueron educados incluso peor que nosotros y que lo que nos dieron quizás fue lo mejor que pudieron con lo poco que tenían. Entonces ya empezamos a movernos a misericordia. Quizás dejamos a alguien nos abandona y nos arrojamos nuestra ira, y con razón. De repente nos damos cuenta de su situación o su cultura o también nuestros errores, y empezamos a ver otras cosas y empezamos a movernos a misericordia. Cuando uno se mueve a misericordia de alguien diferente es cuando uno lo puede soltar. Uno puede soltar esa rabia. No es que ames a la persona, no es que tengas que estar de acuerdo con la persona. Eso no significa perdonar. Perdonar no significa reconciliarte. Significa olvidarlo, poder dejarlo atrás, soltar y luego perdonar. Entonces el Señor fue movido a misericordia, soltó y perdonó. Ok, la misericordia creo yo que es ver a la gente como la ve Jesús. Porque nosotros vemos las caras y no sabemos los corazones. Tú sientes envidia por personas que están en Facebook y en Instagram y en redes sociales, y tú dices, wow. Y yo te digo, no te creas ese engaño, porque todo el mundo tiene una batalla. Y el momento que ponen la foto es el momento lindo, pero todos tienen sus dificultades. No envidies a nadie, porque cada quien tiene sus propias cargas. Cada quien tiene sus dificultades. Ten misericordia. Empecemos a ver a la gente como Jesús las ve. Jesús ve y conoce el corazón, conoce las causas reales de toda la apariencia, de toda la arrogancia, de todos los disfraces, de todas las decepciones, de toda la inmoralidad, de todo el pecado. ¿Ok? Él conoce eso y Él tiene misericordia. Por eso está siempre dispuesto. No importa lo que haga, Él está dispuesto. Si volveos a mí y yo volveré a vosotros, como el hijo pródigo, ¿verdad? Como el padre del hijo pródigo. Te fuiste, gastaste toda la fortuna mía con prostitutas y borrachos y te desataste, te viste la vida loca, pero sabes que si en este momento te arrepientes, aunque estés en una prisión, aunque estés en un rincón en la calle, homeless, aunque estés en el peor lugar, drogado como este, si te arrepientes, yo estoy aquí, porque el que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Entonces este hombre tuvo misericordia y le perdonó. Ya sabes que ese es el mensaje de Jesús. No me debes nada, vete en paz. Ahí está tu mujer, ahí está tú, si ni siquiera me pagas nada, no te vamos a vender ni el caballo que tiene, le vamos a vender nada, no me debes nada, eres libre. Sin embargo, pasa algo interesante, y eso somos tú y yo cuando venimos a Cristo. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios eran 100 días de salario mínimo. O sea, si un talento es un año y aquel tenía 10,000 años de salario, porque eran 10,000 talentos, estos son 100 denarios, que son 100 días. O sea, estamos hablando de que 3 meses y medio de salario. ¿Ok? Y dice, pero aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, una deuda, una microfracción de la deuda, una deuda perfectamente pagable a nivel humano, ¿verdad? A nivel trabajando. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes, ¿verdad? Entonces su consiervo, entonces decía, entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo las mismas palabras que él dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No solamente el mismo corazón, sino las mismas palabras, para que quede bien claro el ejemplo. Jesús lo hace a propósito, ¿verdad? La persona dice exactamente lo mismo.
ten paciencia conmigo, lo que él dijo, y yo te lo pagaré todo, lo que él también dijo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, ¿qué dice tu justicia ahí? Uy, pero qué injusto, ¿verdad? Porque nuestra justicia varía según nuestro propio punto de vista. Este es peor que el otro. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Se fueron a decirle, Señor, tú perdonaste a este 10,000 talentos y este hombre no le perdona a este 100 denarios. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y esa es la pregunta para ti y para mí hoy. Si tú realmente entiendes de todo lo que has sido perdonado y te aceptas tu perdón, ¿será que tú no deberías también perdonar a otro? Tú dices, no, pero es que lo que me hizo no lo voy a perdonar jamás, esto no puede ser. Y no lo sueltas porque crees que lo tienes atado, cuando el que estás atado eres tú, o la que estás atada eres tú. Y no lo suelto, no lo voy a dejar ir, no voy a tener misericordia. Y te dice, pero un momentito, si se te perdonó todo, ¿por qué no puedes perdonar una fracción? Si se te perdonaron 10,000 talentos, ¿cómo no puedes perdonar 100 denarios? Dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, sinónimo de demonios. La Biblia llama verdugos, angustiadores, atormentadores, son demonios. Entró básicamente, literalmente, acuérdense que está hablando del reino de los cielos, está hablando del infierno. Los entregó al infierno, dice. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. En otras palabras, por la eternidad, porque nunca va a poder pagar los 10,000 talentos. ¿Ven el símil? Si no perdonamos en la tierra, si no entendemos el perdón que Dios hizo por nosotros, no perdonamos a otros. Y si no perdonamos a otros, tenemos un gran problema. Porque entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, entonces Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muchos cristianos buscamos santidad, de verdad, de corazón, pero no hemos perdonado. Tenemos un resentimiento guardado. Y este es uno de los pecados más profundos y más difíciles de deshacernos e incluso de reconocer. Yo creo que yo perdoné. No, por supuesto que perdoné. Y empiezas a analizar y empiezas a meditar y te das cuenta que está todavía allí. En una oportunidad hace años, imagínate, yo estaba adolescente cuando mi madre me cuenta que estaba esperando el bus en una calle y parece que un auto quería salir de un garaje en retroceso y mi mamá estaba atravesada esperando el bus, estaba en la calle distraída porque estaba distraída. Y el carro fue retrocediendo y mi mamá no se quitaba y en vez de bajarse dice, señora, permiso, el carro la tropezó con el carro, o sea, el carro echó para atrás y golpeó a mi mamá para que quítate del medio. Y yo me acuerdo cuando mi mamá me contó eso, yo que era tan belicoso y tan rebelde cuando estaba adolescente, me llené de rabia. Decía, ¿cómo es posible? Tipo, o sea, quisiera saber quién es ese. Por supuesto, no supe nunca quién es porque mi mamá tampoco sabía quién era. Y si hubiera sabido mi mamá, tampoco me lo hubiera dicho porque yo estaba dispuesto a hacerle cualquier cosa a esa persona. Estaba lleno de rabia. ¿Cómo me atropellan básicamente a mi madre? Me la empujan con un auto. Qué salvaje este tipo. Y bueno, pasaron años, me hice cristiano, me hice un adulto y una oportunidad estaba orando y me vino ese pensamiento. Y cuando me puse a pensar en él, me volví a enojar otra vez. Y habían pasado como 30 años de esa situación. Y así hay muchas cosas en tu vida. Entonces nosotros no te quedes en la superficie con el perdón. Recibe el perdón de Dios primero. Acepta, entiende que es una deuda impagable que te ha sido perdonada, que tu destino era la muerte eterna, que no eres tan bueno como crees, que es tu corazón el que se está engañando y que es perverso, pero que Dios ha tenido misericordia de ti, te ha rescatado, que te ha dado vida aunque has merecido muerte, que te ha dado la victoria aunque has merecido la derrota, que te ha dado salud, que te ha cuidado, que te ha prosperado, ¿verdad? Entonces, cuando tienes eso, ve hacia los demás. Porque puede ser que superficialmente parezca que perdonaste, pero adentro la rabia está latente. Y quizás está tan fresca como la primera vez, o aún peor, se ha acumulado con los años. Yo creo que es una de las cosas más profundas de deshacernos. Y yo creo sinceramente que, como dije antes, que el no recibir el perdón de Dios, el orgullo de no recibir el perdón de Dios, porque yo puedo pagar, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar la deuda, yo no soy tan malo. Ese orgullo nos impide ver el pecado que hemos cometido, nos impide ver las consecuencias de lo que Dios nos ha librado, la gracia que Dios nos ha librado, y eso nos dificulta enormemente poder perdonar a otras personas. Ya lo dijo Jesús en Mateo 6:14, dijo claramente, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo dice Jesús
después de enseñarnos el Padre Nuestro a la oración dominical, ¿verdad? Cuando dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros ya hemos perdonado a los que nos ofenden. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos perdonar ciertas cosas. Yo entiendo que hay cosas muy, muy difíciles. No estoy tratando de subestimar esto y hacerlo tan fácil como que perdona. No estoy aquí para condenarte, para regañarte. Es muy difícil. Y a mí cosas pequeñas, porque he tenido la suerte que hay cosas, conozco personas que han sufrido decepciones mucho mayores que las que yo he sufrido en mi vida. Y con todo así se me ha hecho difícil. Pero hay que procurarlo porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra necesidad. Si Jesús nos ordena perdonar es porque tenemos la capacidad de hacerlo, pero requiere perseverancia. La Biblia nos enseña que hay una conexión entre lo que decimos y nuestro corazón, porque lo que de la boca sale, del corazón proviene. El que confiese con su boca que Jesús es el Señor, el que cree en su corazón que Él resucitó entre los muertos, será salvo, porque con la boca, ¿verdad? Hay una conexión entre la boca y el corazón. Entonces yo te invito a empezar a bendecir, aunque el corazón diga no quiere esa persona, tú bendices a esa persona, dile perdono, te bendigo, que Dios te guíe. Al principio te va a costar sacar las palabras. Es como cuando yo como venezolano oro por el los líderes de Venezuela, que son unos tiranos y unos criminales, pero la Biblia nos manda a orar por las autoridades, por pedir sabiduría. Me cuesta hacerlo, pero debemos hacerlo como cristianos, debemos obedecer a Dios. Yo te invito a bendecir a esa persona que te hizo daño. Primero a recibir el perdón de Dios, a meditar en todo lo que Dios te ha perdonado, que es impagable, ¿verdad? Y no sé, cuando tú veas que lo que te hicieron a ti, aunque te dolió tanto, son 100 denarios comparado con los 10,000 talentos que tú debías, que te fueron perdonados, cuando lo ves en proporción, quizás puedas comenzar a bendecir a esa persona. Eso no dice, bendice al que te maldice, bendice a tus adversarios, a tus enemigos. Se comienza a orar por esa persona y no es natural este proceso. Pero la Biblia nos dice en 2 Corintios 10 que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para destruir fortalezas y derribar todo argumento que se levanta contra Dios. Y que esas armas espirituales nos llevan a llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea que cuando estamos en Jesús, cuando estamos en oración, Él hace que nuestros pensamientos sean como los de Él, se sometan a los de Él. Nosotros vamos a obedecer a Dios porque Él lo dice. Hagamos un gran esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo en bendecir a esas personas y perdonarlas. Persevera y vas a ver como poco a poco, quizás pasan meses, las fortalezas del odio se van desplomando y también tu libertad se va incrementando, porque al final del día, como siempre se ha dicho, ¿verdad? El que no perdona porque quiere controlar al otro es como aquel que se toma un veneno y piensa que es el otro el que va a sufrir la consecuencia, ¿ok? Entonces, Jesús murió por ti, también Jesús murió por esas personas. Ten misericordia de ti, reconoce tu pecado, acepta el perdón tremendo de Cristo, entiende, medita sobre la tremenda liberación que Él ha hecho en ti. Y cuando veas los 10,000 talentos, la fortuna impagable, ni por 10,000 años que tú has sido libre, entonces ve el problema del otro y empieza a bendecirlo y esas fortalezas van a derribarse. Con la ayuda en el nombre de Jesús, así lo declaro. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir. Hasta la próxima semana.